Quiero relatarles una anécdota que ya pasó hace tiempo desde aquella vez, y me gustaría compartirla con ustedes. Mi amigo, el cual su nombre era Antonio, se dedica mucho a eso de la programación, descifrado de códigos y hacks. Por mi parte, yo solo veía cómo hacía todo ese proceso, me ayudaba mucho con mis tareas de informática, y a veces de otras materias de mi colegio. Para no hacer muy largo estos detalles, era tal su experiencia, que sabía entrar a los códigos de videojuegos, reparar archivos de programas y descifrar los elementos bloqueados de casi cualquier cosa. Mientras que yo, solo soy un simple gamer y otaku, pero bueno, vamos a la raíz de la historia. Un día común y corriente, Antonio y yo estábamos buscando hacks y fanmades de videojuegos, y en caso de que fueran ROMs para consolas, teníamos emuladores de casi todo tipo, desde Atari hasta de Wii. Pero lo que buscábamos en especial era de la franquicia de Mario Bros. Ese día estábamos descargue y descargue juegos y hacks del mismo, cuando de repente, de la nada nos salió un archivo con el nombre de Mario. Se nos hizo sumamente extraño el nombre de ese archivo, pero como descargábamos cosas de Mario al azar, lo descargamos, pasando el archivo un poco desapercibido. Ya cuando terminamos de descargar casi media página, decidimos jugar con todo lo que habíamos descargado, unos eran realmente divertidos, otros mal hechos. Pero llegó la parte en la que nos topamos con el archivo de Mario, lo abrimos y era un juego llamado Mario.bps, lo sacamos de la carpeta y cuando le dimos clic al videojuego, cuando de repente, marcó un mensaje que decía algo como no se puede ejecutar esta aplicación en el equipo. Mi amigo se sintió confundido y dijo en voz alta, ¿qué es lo que pasa? A lo que le pregunté confundido, ¿lo puedes reparar? Me respondió diciendo, sí lo puedo reparar, pero tenemos otros videojuegos que jugar, no hay que perder tiempo como para reparar un videojuego insignificante que es probable de que no sea tan bueno. A lo que dije, no pasa nada, ya vendrá el momento en el que podamos jugar a este videojuego, total, de seguro y está mal hecho, de seguro y por eso vino todo dañado. Continuamos jugando a los demás juegos, unos realmente divertidos, otros novedosos y otros que dejaron mucho que desear, de todos modos no terminamos de jugar todos los videojuegos y archivos que habíamos descargado, pero aún después de todo, me daba mucha curiosidad el juego Mario.bps y saber de qué es lo que trataba, pero parecía ser que a mi amigo le daba lo mismo ese juego. Cuando llegó la hora de retirarme a mi casa le pregunté, oye Antonio, ¿repararás ese juego de Mario, o sea el de Mario.bps? A lo que me respondió, ¿de verdad te interesa tanto ese juego? Jaja, bueno, solo por ti, lo repararé, pero no estará reparado hasta mañana, no creo que sea tan difícil, pero a veces estoy ocupado. Le respondí con un ok, y me retiré a mi casa. A la mañana siguiente, decidí salir a dar un paseo por la calle más o menos como a las 12:25 de la mañana, cuando mi vecino que está obviamente al lado de mi casa, me dijo que me había llegado un pequeño paquete, así que le agradecí y volví a entrar a mi casa para revisar el contenido del paquete. Mire y era una especie de sobre con algo adentro, mire que había una pequeña nota que decía, hola Jerry, ya logré arreglar el videojuego, no he tenido el tiempo de probar el videojuego, es más, hasta te lo tuve que enviar por correo, pero no pasa nada, espero que lo disfrutes, supongo, me dices si el videojuego es bueno o no, aunque dudo que el juego sea bueno, es tu decisión jugarlo o no. Me envías una foto por mensajes si es que te llegó el paquete. Antonio. Al leer eso me quedé con más ganas de saber de qué trataba, así que abrí el sobre, y me percaté de que era una memoria USB de 16 GB con letras negras diciendo, Mario.bps. Después de verlo, le tomé una foto a la memoria y se la mandé a mi amigo por mensajes para enseñarle que sí llegó. Y en los mensajes le pregunté, ¿por qué me enviaste la memoria por correo y no en persona? A lo que me respondió, estaba y estoy algo ocupado con algunas cosas de mi escuela, por eso te envié la memoria por correo, sé que es una estupidez, pero era para terminar lo más pronto mi trabajo. A lo que le respondí, ¿y no crees que es algo caro sobre todo por un envío rápido de paquetera? Y me dijo, mi sobrino trabaja en una paquetería. En eso entendí y antes de despedirme de él, le pregunté, oye Antonio, leí la carta que me enviaste, ¿cuál era la causa del por qué el juego estaba dañado? A lo que me respondió, la razón por la que se dañó, fue porque venía en formato BPS, parche, y ese no era su formato original, y decidí cambiárselo. Lo curioso es que aunque le cambié el formato, el juego aún se llamaba Mario.bps. Me dio gracia, jaja, por cierto, puedes quedarte con la memoria USB, no tienes que preocuparte por devolvérmela.
Le agradecí feliz y me despedí de él diciéndole que le echaría un vistazo al juego. Miré fijamente el US, vaya que sí que tenía nervios para revisar lo que me esperaba esa US, de todos modos era solo un juego creado por fans, ¿verdad? No esperé más y puse la memoria en mi computadora. Al abrir los datos de la memoria USB observé que el videojuego estaba una carpeta con el nombre de Mario, que al abrirlo, había un videojuego llamado Mario.bps, pero lo curioso es que el icono que tenía era como la del primer juego de Mario, parecía ser un fanmade, con la diferencia de que Mario tenía los ojos azules y no los típicos negros que él tenía en ese tiempo. Al llevarlo a mi computadora decidí entrar al juego. Al iniciar el juego, salió un logo de Nintendo ahora con el nombre de Nintendo, pensando que ese era el nombre de usuario del creador, empezó una intro del juego, habían unas letras de título que decían Super Mario BPS en un fondo bastante vacío como piso tipo césped que se movía como el clásico Mario World, aunque se veía algo oscuro en todo el escenario, habían unas letras que decían Nintendo y en el sonido de fondo se escuchaba como una especie de grabadora andando pero sin grabar absolutamente nada. Empecé a picarle a todas las teclas, ya que no había instrucciones y no sabía qué botón era para comenzar, hasta cuando le piqué a algún botón del teclado, el sonido de fondo ahora se escuchaba un poco más fuerte y el Nintendo a su lado un 444, Nintendo 444, además de eso y se oscureció un poco más el fondo, en eso volví a picar teclas a lo loco, en eso al lado de la pantalla apareció lo que me parecía ser Mario, pero parecía ser una silueta de él de un color muy negro. Después de eso, se puso la pantalla en negro y duró así como 5 segundos aproximadamente. Cuando terminaron esos 5 segundos, en la pantalla se vio como la selección de un nivel de Super Mario World, solo que no se veía a Mario en medio del mapa, sino que solo se veía el reino champiñón alrededor, pero parecía mucho más oscuro y algo desolado, los bordes eran algo rojos, pero juraría haber visto unas letras muy rojas medio satánicas alrededor del borde rojo, digo medio satánicas por la forma tan rara en cómo se veía. Arriba decía en donde suponía que debería decir el nombre del nivel decía, otra vez, Again. Era el único nivel que se podía acceder, movía las flechas del teclado y no iba hacia ningún lado, de hecho no podía ver el resto del mapa, es como si el juego quisiera que juegue a ese nivel y no quisiera que me percate de lo que está pasando en todo el reino. No tenía más opción que empezar el nivel, después de todo, supe qué botón apretar para empezar el nivel, cuando lo seleccioné se oscureció y apareció el texto. Toad es el siguiente, Toad is the next. Empezó el nivel con un Toad común en un escenario que parecía ser el reino champiñón, solo que se veía esta vez un poco más oscuro que al que vi en el mapa, además de que el cielo era de noche solo que con un toque de azul marino, y la música de fondo parecía ser un viento bastante inquietante. Moví a Toad por el escenario, noté que además de saltar, si lo dejaba quieto parecía tener una cara de asustado, podía saltar poco y agacharse, pero me parecía un poco inútil. Lo hice caminar por toda la zona y no fue cuando de repente poco a poco aparecía una estática repentina ligeramente roja en el nivel, pero aún podía seguir caminando con total normalidad. Llegó un punto en que el reino ya no se veía, caminaba Toad y poco a poco empezaron a salir Toads muertos, pero de una manera muy peculiar, ya que algunos Toads parecían que estaban en un color negro, no el color de las cenizas, sino como el de una silueta, había fuego en el escenario, pero no cerca de los Toads ya fallecidos, honestamente empecé a sentir algo de miedo y escalofríos, ya que el género de este juego era demasiado aterrador para ser un juego de Mario, pero decidí continuar. Mientras Toad caminaba había una capa de estática roja cubriendo ligeramente el escenario con sonidos extraños e irreconocibles, pero cuando menos me lo esperé, volvió todo a como empezó el nivel, solo que ya no se escuchaba la música por unos segundos, todo era bastante extraño. De repente cuando menos me lo esperé, se empezó a escuchar una especie de susurros muy extraños mientras más avanzaba. Cuando en ese momento vi muchas cabezas de Toads en varias partes del escenario, incluyendo en techos de casas, y había sangre y manchas oscuras en el escenario. Cuando de repente, vi al Mario oscuro, estaba mirando a otro lado, con los ojos cerrados, bueno eso suponía, y rodeado de palos que creo que eran de madera, con cuerpos de Toads en ellos. Me empecé a alarmar un poco con el juego ya que no estaba acostumbrado a los juegos de terror, pero me parecía interesante el juego sobre todo siendo un juego de terror de Mario. Toad se asustó y retrocedió de Mario, pero Mario se acercó a él y por un solo segundo, pude verlo en color, solo que no logré apreciar muy bien los colores que tenía Mario, solo pude ver que era un color rojo muy oscuro. En cuanto Mario se le acercó al pobre Toad, apareció una fea distorsión en el escenario y un color negro.
y termino el nivel. Volví al mapa, esta vez, ese rojo de los bordes se había hecho más grande, además de que habían manchas rojas en el mapa, solo que eran muy pocas, hasta podrían pasar un poco desapercibido, y el título del nivel era, ¿juegas o pierde un alma? Player Lost Azul. La tensión empezaba a jugarme una mala broma en ese momento, sobre todo por el título tan extraño que no sabía si se refería a mí o a alguien más. Decidí continuar con el juego, a pesar de saber lo que me podría esperar. Pulsé el botón para empezar el nivel y cuando se oscureció, ahora salió el texto diciendo, PH es la siguiente, PH is the next. El nivel empezó en el castillo de PH, pero era oscuro, como si hubieran apagado todas las luces del lugar. Al parecer PH era un poco más brillante de tono a comparación del escenario. Su rostro reflejaba un poco de confusión, decidí hacer que bajara de su trono en el que estaba parada y se fuera al exterior de su castillo, al parecer ella podía agacharse y saltar, sobre todo podía flotar en el aire por un tiempo determinado, aunque esas cualidades no servirían para nada en esa clase de niveles. A medida que PH avanzaba el nivel, el castillo se ponía más iluminado, aunque a veces se ponía el castillo en un fondo oscuro casi cada 2 segundos durante todo ese transcurso. Cuando por fin llegué al principio de la entrada del castillo, PH caminó lentamente hacia la entrada. Al salir de ahí, PH se le vio una cara de asustada al ver todo el caos que se había hecho en su reino, tanto así que parecía que ella quería salir de ahí. Hice que caminara por ese feo escenario ya anochecido, lleno de fuego, junto con Toads muertos y mutilados, con sangre esparcida en todo el lugar, en todo el escenario, acompañada de lo que parecía ser la música de la casa embrujada de Super Mario 64, pero se escuchaba algo más lento. A comparación de la primera parte, en este nivel se escuchaban en tono muy bajo a los Toads gritando de dolor y agonía, además de que se les veía a algunos de ellos con sus capas externas de su piel que parecían algo arrancadas. La verdad es que no duró mucho la caminata para que volviera a aparecer él. Otra vez, la silueta del Mario oscuro se nos hacía presente, esta vez, ese Mario se le acercó un poco a PH y se detuvo. PH dijo con una voz asustada. ¿Mario? Ese Mario oscuro no hizo nada. PH volvió a repetir pero con una voz más asustada. ¡Mario! Ahí fue cuando me di cuenta quién era ese Mario oscuro, por fin había mostrado su verdadera identidad. Tenía las pupilas del color de las llamas del fuego, sus ojos eran entre blancos y muy rojizos, su traje de rojo y azul eran como el del verdadero Mario, solo que más oscuro, sus guantes eran muy negros pero se notaba un poco la tonalidad blanca, y sus zapatos eran rojos. PH al verlo empezó a llorar e intentó huir de él, pero no pudo. Mario corrió mucho más rápido y se abalanzó sobre ella y otra fea distorsión a la pantalla apareció por unos 6 segundos. Después de ese tiempo, la pantalla se puso oscura por varios segundos. Al pasar esos segundos, vi tirada a PH en el suelo, pensaba que estaba muerta, hasta que vi que se levantó y me di cuenta que podía volver a controlarla, y como vi que había una especie de edificio raro en el escenario, decidí dirigirla hacia ahí y cuando llego y entro, se volvió a poner la pantalla negra por 5 segundos y... Volví al mapa, ahora los bordes rojos se hicieron mucho grandes, pero lo más notorio, era que ese extraño edificio en el que entró PH estaba en el mapa, pero parecía más un adorno. Ahora el título llevaba por nombre, Bienvenido a tu infierno, Welcome to your hell. Aún pensaba en lo que pasó en el anterior, la verdad se me hizo muy raro que PH no haya muerto sabiendo de lo que trata el juego, decidí empezar el nivel para ver si volvería a usarla en el siguiente nivel. Pero cuando empecé el nivel apareció el texto diciendo, Luigi es el siguiente, Luigi is the next. Al iniciar el nivel, Luigi estaba en un pasto que parecía muy amarillo y descuidado, con un cielo negro con poca niebla. Comencé a caminar a Luigi por el oscuro escenario con una música muy extraña. Cuando llegamos a una banqueta algo alta, ahí recordé que Luigi podía saltar muy alto, pero derrapaba muy feo al detenerse, así que aproveché esa cualidad para brincar esa difícil banqueta. Cuando por fin subió y caminamos un poco, encontramos un escenario horrible, habían muchas calaveras en el suelo y Toads colgados en varios bloques de piedra y de signo de interrogación. Por curiosidad salté sobre uno de piedra y soltó varias partes de Toads, me llevé un susto al ver eso, pero aún me daba curiosidad de saber qué pasaba si Luigi golpeaba el bloque, aún con el Toad colgado estorbando el brinco. Al saltar en uno de esos bloques, solo salió un champiñón rojo, pero parecía algo gris y mordido, pero aún así Luigi podía agarrarlo, aunque no le serviría mucho, porque ya tenía el efecto del champiñón, aunque se vio que lo guardó aún en ese estado, conforme más caminaba se veían más calaveras y cuerpos, y a decir verdad, sí que se veía algo terrorífico, cuando Luigi golpeó otro bloque.
salió una flor de fuego pero muy marchitada y algo triste, aunque de todos modos Luigi lo pudo agarrar y le dio el poder de ser Luigi de fuego, aunque en ese momento me quedé pensando en para qué serviría tener esa habilidad en un nivel tan infernal como en el que estaba. Llegó un punto en el que ya no aparecieron las calaveras y cuerpos de Toads y la música desapareció repentinamente. Caminando solo un poco más encontré una vela grande y un bloque. Cuando Luigi brincó sobre él, apareció otra flor de fuego. Creo que se puso ahí en caso de que se me haya olvidado en el camino. Qué amable, supongo. Veía que ya no había más camino, así que hice que Luigi arrojara una bola de fuego en la vela. Cuando la arrojé, se puso la pantalla en negro y se escuchó una risa parecida a la de Mario pero más extraña. Pero cuando volvió con Luigi, qué gran susto me di. El escenario se tornó a uno muy rojo y muy negro con un extraño fondo que no era para nada amigable y la música parecía muy distorsionada pero se escuchaba horrible. No es porque se escuchara alto el volumen sino por el ritmo en el que iba. El suelo ahora era un pasto verde oscuro y la tierra tenía un color rojo muy brilloso. Luigi estaba algo confundido, pero parecía ser que tenía todo bajo control. Lo único que podía hacer es mover a Luigi por el espantoso escenario. Cuando moví un poco a Luigi, salió una estática roja que cubrió el nivel, pero en opacidad muy baja. Pero cuando apareció ese Mario se acercó a Luigi, la estática se hacía más visible hasta ya no verse casi nada, hasta que de repente escuché el sonido de una apuñala junto con el sonido de cuando pierdes un power-up. Luego cuando regresó la pantalla, vi a Luigi tirado en el suelo y a ese Mario viéndolo tirado y así estuvo por 10 segundos. Cuando pasaron esos segundos, Luigi se levantó y vio con una cara de asustado por ese Mario y de repente ese Mario se acercó a Luigi, pero en eso, Luigi quiso aplastar la cabeza de ese Mario, como si de un Goomba se tratase, pero fue en vano, ya que ese Mario tuvo muy buenos reflejos y lo esquivó demasiado rápido a tal punto de confundir a Luigi. A ese Mario se le veía muy enojado, se acercó rápidamente a Luigi y... A decir verdad, estuve muy confundido, realmente no sé qué pasó, el nivel se distorsionó y empezaron a salir ruidos distorsionados extremadamente extraños, como ese video de Red Room, pero al final de todo eso, escuché la risa de ese Mario y a Luigi gritando, ¡Mario! La pantalla se puso en negra por unos 5 segundos y vi a Luigi tirado en una especie de lugar negro con un profundo silencio. La pantalla oscureció y volví al mapa. Tuvo varios cambios, los bordes aparte de haberse hecho más grandes, ahora los seguía unos bordes negros con unas letras rojas irreconocibles y se veían. El título de nivel era, no hay escape, no te escape. Cuando seleccioné el nivel apareció un mensaje diciendo, lo que te espera. Sentí como una brisa pasaba por mi espalda al leer eso, pero me dio lo mismo. Apareció el texto que decía, Bowser es el siguiente, Bowser is the next. Esta vez estaba Bowser en su castillo, un poco más oscuro que de costumbre, estaba sentado en su trono y cuando se paró es ahí cuando lo decidí controlar, pero no lo podía controlar. Era realmente extraño, pero me quedé viendo a la pantalla para ver qué sucedía. Pasó unos 15 segundos y Bowser se paró del trono, pero aún sin poder controlar. Es ahí cuando él decide caminar solo y de repente, la pantalla se empezó a glitchear, cuando de repente, aparecí en un lugar rojizo con un fondo bastante parecido al de un infierno. Sí, por más glitche que se escuche, acompañado de la música de la casa fantasma de Super Mario World con unos sonidos parecidos a murmullos. Bowser ahora parecía serio pero muy asustado y es ahí cuando por fin pude controlarlo, y decidí hacerlo caminar. Eso sí, no caminaba tan rápido y brincaba igual de alto como los demás, pero podía escupir fuego, pero no creía que eso fuera suficiente para derrotar a ese Mario tan poderoso. Bowser lanzó un golpe hacia ese Mario, pero para ese momento ese Mario se apareció atrás de Bowser, agarró su cola y empezó a girarlo como en Super Mario 64 pero en el 2D del juego. De repente la pantalla se puso negra con un texto diciendo, hasta la vista, muere Bowser, Solón die Bowser. Sí, me sorprendí mucho ver ese mensaje y después de 5 segundos se fue el mensaje y escuché a ese Mario decir con una voz gruesa y oscura, Soloner Bowser, y eso, escuché a Bowser gritar de dolor mientras la pantalla se mantenía oscura. La pantalla regresó, pero esta vez solo estaba la cola de Bowser arrancada de su cuerpo, pero su cuerpo no estaba. Eso era lo único que había en escena, ni un solo rastro de ese Mario, ni de Bowser.
La pantalla se oscureció y volvía a regresar al mapa, solo que esta vez la música ahora se escuchaba menos, los bordes rojos ya casi estaban a punto de cubrir todo el mapa al igual que con los bordes negros y la torre de antes se hizo más visible, el título del nivel era, Soy más que ese Ian More Tantat, la verdad que sí que me asusté un poco con el nombre del nivel ya que en todo el transcurso del juego lo estuve llamando ese, aunque aún así ingresé al nivel y apareció el texto diciendo, es el siguiente is the next, se me hizo algo realmente extraño el por qué se llamaba así pero seguí con el extraño juego. Cuando inicio el nivel, me mando de nuevo con Luigi pero tirado, estaba a punto de pensar que estaba muerto, pero me sorprendí demasiado cuando Luigi se levantó lentamente y se puso de pie, ahora podía controlarlo, viendo bien el escenario, era una especie de bodega negra con cáscaras de huevo de manchas verdes, que me imagino eran huevos de bebés Yoshi, quebradas con algo de sangre en sus interiores. Había un cuadro de metal oxidado a la izquierda del escenario con unas letras estilo sangre diciendo tarde late. Decidí hacer caminar a Luigi a la salida de la bodega, al salir de ahí, me encontré en un lugar bastante oscuro, pero se podía ver un poco lo que parecía ser un castillo, pero algo dañado. Caminé por un rato y poco a poco empezaba a escuchar susurros en el silencioso lugar. Al dirigirme a la salida del lugar, me pareció haber visto a Peach entrar a la siguiente habitación, aún así, la seguí, me daba curiosidad saber cómo es, que seguía viva y hacia dónde se dirigía, o creo que solo intentaba buscar la salida al igual que Luigi. Al entrar a la siguiente habitación, regresé al mapa, ahora el mapa estaba totalmente rojo y los bordes negros se hicieron más notorios y lo único que había era ese edificio que había aparecido de la nada hace poco, el nombre del nivel era algo difícil de leer, tenía letras más o menos satánicas y extrañas, pero decía, estás cometiendo un error you are máquina mistake. Cuando estaba a punto de seleccionar el nivel, escuché un ruido afuera de mi casa, cuando revisé en la ventana, vi que el cartero había dejado algo en mi casa, así que rápidamente fui a ver qué había dejado, y como era obvio era un paquete, pero era más un pequeño sobre, pero, me resultó muy familiar, agarré el sobre y me lo llevé a mi cuarto, lo abrí y... Me enteré de que era una memoria parecida mucho a la que había recibido antes solo que sin el nombre de Mario.bps, y la carta decía lo mismo que la anterior, solo que la letra tenía una mejor escritura, empezaba a sospechar y a sentirme algo asustado, pero aún así quise continuar con el juego, ya que quería ver qué es lo que estaría a punto de pasar, inicié el nivel y apareció el texto diciendo, este mundo es el siguiente this world is the next. El nivel empezó, estaba en un lugar demasiado oscuro y habían unas pocas antorchas que apenas iluminaban algo y aún podía controlar a Luigi, así que no tuve más remedio que hacer caminar a Luigi. Cuando Luigi caminó por 20 segundos, la pantalla empezó a bujearse, sin afectar la caminata, apareció el escenario de las antorchas, sin Luigi, apareció un texto diciendo, no debiste estar aquí. La pantalla se puso distorsionada pocos segundos después de eso, me regreso al mapa que no parecía tener cambio alguno, excepto el nombre del nivel que decía, tu hora ha llegado your time has come. Me sentía algo amenazado por ese título, pero aún así decidí entrar al nivel, sí, qué decisión tan inteligente. La pantalla se oscureció, ahora diciendo, tu alma es la siguiente your soul is the next. El nivel era exactamente como el anterior, solo que se redujo la cantidad de antorchas y bueno, lo único que podía hacer era caminar y caminar, cuando por fin llegué a la puerta de la habitación, me dio miedo y muchos nervios entrar a la puerta, aunque me armé de valor y entré, al entrar, parecía ser que Luigi se encontraba en la recámara del trono de Bowser, solo que se veía con una opacidad más roja en el nivel. Había algo de sangre saliendo de la cola de Bowser además de un largo charco de sangre, pero parecía ser que no venía de la cola, sino que parecía venir otro lugar, aún así, caminé y a medida que avanzaba se veían los siguientes mensajes. Un error se debe pagar, la vida es el infierno propio, yo soy tu dios, el demonio te come, la vida en realidad es la muerte, ofréceme tu alma, no eres nada en el mundo, suicídate, te vas a morir. Parecía que más que dirigirse a Luigi esos mensajes iban dirigidos hacia mí, como si él quisiera que hiciera alguna maldad. El nivel se oscurecía poco a poco hasta que llegué a una extraña puerta donde la sangre provenía de ahí. Sea lo que esperara, no iba a ser para nada agradable y sin más espera, hice que Luigi entrara hacia la puerta.
Al entrar hacia la puerta, la pantalla se puso negra por 10 segundos sin música ni nada de sonido, cuando de golpe Luigi se encontró con un escenario parecido a la salida de la casa fantasma de Super Mario World. Lo que había ahí era un escenario en llamas, pero era muy retorcido, habían árboles muertos, toads quemados esparcidos por todo el escenario, algunos tirados, otros despedazados y otros colgados en esos árboles negros. El suelo era un césped muy oscuro y rojizo, al aparecer la hilera de sangre continuaba y parecía dirigir hacia un lugar. Caminé un poco por el escenario tan tétrico cuando de repente mi teléfono sonó porque le llegó una notificación y vi que era de mi amigo Antonio, que me había escrito el mensaje. Oye, ¿de casualidad a esa memoria le pegaste un papel con el nombre de Mario.bps? A lo que le respondí con un no, a lo que me respondió diciéndome, ¿qué? ¿Cuántas memorias te llegaron por correo? A lo que le respondí muy confundido. Primero me llegó en un sobre una memoria USB de 16 GB pegado en ella con papel Mario.bps acompañado de una carta tuya, pero más tarde, me llegó otro paquete con las mismas características, exceptuando el papel con el nombre del juego. Mi amigo Antonio respondió, pero solo te mandé una memoria USB, y no tendría razón para mandarte la misma carta 2 veces seguido de un emoji aterrado. Al darme cuenta de eso me asusté demasiado y le dije que luego le hablo. La verdad ya no quería continuar con el juego, pero sabía que en esa clase de situaciones si no continuaba jugando al juego, me podría pasar algo muy grave, aunque ese no fuera el caso, sí que me pegaba la curiosidad saber qué es lo que iba a pasar. Digo, pasé mucho para llegar hasta aquí, sería una lástima que lo abandonara ya casi en el final, así que no tuve más remedio que seguir jugar y ver qué pasaba. Luigi tardó un poco en caminando, pero eso fue lo suficiente como para darme cuenta del estado de los toads y del lugar y cómo se iba a poner y dije, ¿de verdad ese Mario es tan poderoso como para acabar con todo el reino y hacerlo un completo infierno? Seguí haciendo que Luigi caminara un poco más, cuando de repente, se encontró con Peach, en medio de todo ese caos. Al parecer Luigi se le veía muy feliz al ver que ella estaba bien y corrió hacia ella para no sé, abrazarla quizá. Cuando Luigi estaba a punto de llegar hacia ella, noté que salió disparado un caparazón verde hacia Peach, y cuando estuvo a punto de llegar hacia ella la pantalla le oscureció, como una especie de censura, y al regresar al nivel, Peach estaba tirada en el suelo toda ensangrentada junto con ese caparazón verde casi encima de ella. Luigi parecía completamente horrorizado y parecía que quería salir de ahí. De repente la música desapareció y caminaba Luigi en un profundo silencio hasta que encontré una tubería negra con bordes rojos al lado de un bloque de texto. Hice que Luigi golpeara el bloque y salió el siguiente mensaje: estás perdido. Al leer ese mensaje, me di una idea de que ese Mario dijo que, estamos más que acabados. Luigi tenía una cara de asustado, no tuve más opción que hacer que Luigi entrara a la tubería negra. Al llegar de la tubería, me di cuenta de que ya no podía controlar a Luigi y ahora parecía más una cinemática. El nivel era completamente rojo y Luigi era una silueta con un piso negro. Solo podía ver cómo Luigi caminaba sin rumbo alguno y a medida que caminaba, aparecieron algunos toads, algunos súbditos de Bowser, como Koopas y Goombas, también habían Yoshis, el mismísimo Bowser, pero sin su cola, y Peach, eran uno por uno y parecían como si un palo hubiera sido clavado en ellos. Así Luigi caminó junto con una fea música, si es que se le podía llamar música, así por un rato, hasta que llegó a Peach y después de ella, ya no aparecieron más víctimas, pero parecía que aún seguía caminando hasta que se paró sobre otra víctima. Pero, me parecía muy familiar, no me lo pude creer. Parecía ser Mario. Mario había sido también atravesado por un palo. En cuanto Luigi vio eso gritó: Mario Oro. De verdad no lo podía creer, eso me empezó a generar dudas, no podía distinguir si ese era el verdadero Mario. De repente ese Mario, el malvado, apareció atrás suyo y la pantalla se distorsionó y se puso en pantalla negra y se escuchó la risa de ese Mario y dijo con su voz diabólica: Game over, y escuché una especie de sonido como si hubieran golpeado carne o algo así. Volvió la pantalla y ahora vi a Luigi enterrado con un palo en esa imagen por 8 segundos y después se oscureció la pantalla. Y ahora cambio al reino champiñón, todo hecho un caos acompañado de un Sulover, acompañado de una música tipo piano bastante triste. Como vi que ya no podía hacer más, quité el juego y me quedé pensando en lo que vi. En eso, me acordé de la otra memoria USB que tenía, así que la agarré y la inserté en mi PC. Pensé que contenía el verdadero juego, pero lo que realmente contenía era un mensaje en blog de notas que decía: It's me NN4B10.
Rápidamente desconecté la memoria USB de la PC y agarré las dos memorias USB. En vez de decir a mi amigo lo que trataba el juego por mensaje, mejor decidí ir visitarlo directamente y hablarle sobre lo que vi en esas dos memorias USB para ver si las podía investigar o algo así. Cuando estaba casi en camino a casa de Antonio, justo me lo encontré en la calle. Cuando lo vi corrí hacia él y cuando le iba a decir lo que vi me dijo: Jerry, ¿qué contenía esas dos USBs? A lo que le resumí: era un juego de Mario Bros bastante extraño, ni siquiera sé si gané o perdí en el juego, y en la otra memoria contenía un mensaje en el blog de notas diciendo It's me Mario. A lo que amigo me respondió diciendo: en mi colegio hay un amigo mío que me quiso jugar una broma y él, aprovechando que él tenía contactos de gente que servía a Satanás, él recibió el juego un día por uno de ellos que por mera casualidad también era programador. Según él, ese juego esconde una especie de afiliación con Satanás. El punto es que vio que como a mí también me gustaba los juegos de Mario Bros y además supo del archivo que estaba arreglado, el de Mario.bps, y aprovechó para eliminar el verdadero archivo y reemplazarlo por el juego maldito, y él tenía la ilusión que yo sería la víctima, cuando lamentablemente lo terminaste siendo tú. Honestamente, me quedé algo impactado al escuchar eso, y le dije: ¿y qué pasó con la memoria USB con ese mensaje de texto y las dos cartas repetidas? A lo que me respondió: de la memoria USB de la que no sabía nada, era broma. La verdad, si tenía conocimiento de la memoria, la verdad suponía que era un juego de Mario Bros como un regalo, pero al parecer por error te envié el mensaje de prueba. Perdón por haberte asustado con no saber nada de la segunda memoria y por haberte enviado ese juego tan extraño sin antes fijarme. Te aseguro que no estás maldito ni nada de eso, mi compañero ya me lo afirmó. Además, para explicar lo de las dos cartas repetidas, era porque estaba practicando escritura y quise repetir lo mismo que dije en la primera carta. Algo ilógico, ¿no? Le dije: estaba bien, que no pasaba nada. Oye, como me dirigía a tu casa, pienso que sería bueno que me pasaras algunos juegos a la memoria USB. ¿Qué dices? Él aceptó, y le estuve platicando lo que vi en el juego, y también lo quiso jugar, pero parece ser que al escuchar gran parte de la historia, y al final, se le quitó las ganas. Le pregunté algo sobre su compañero y sobre el origen del juego, a lo que me dijo: no es necesario que te vuelva a contar otra vez de cómo lo consiguió. Lo que sí sé, es que él también probó el juego, pero lo dejó menos de la mitad y se quiso deshacer rápidamente de él, y qué mejor manera que hacerlo conmigo. Eso sí, dice que ya no se volvió a juntar con él, ya que le veía una actitud muy extraña a ese tipo. Por cierto, mi compañero te manda disculpas por el juego, tal vez tú y él un día podamos convivir los tres juntos. Después de eso volvimos a la misma rutina otra vez, de probar ROMs y hacks de videojuegos. El resto ya no es nada interesante. Esa noche tuve un sueño bastante extraño. El sueño que tuve fue que estaba en una especie de infierno, pero algo oscuro, y pues vi a ese Mario caminando por ahí en medio de la destrucción. Además escucha espantosos gritos como: ¡ah! ¡Ayuda! ¡ah! ¡No me crucifiquen! Varios gritos de dolor, déjenme en paz, etcétera. No sabía qué hacer, así que corrí, pero no me pasaba nada, solo podía oír y escuchar esos gritos tan traumáticos y ese escenario tan grotesco, hasta que vi a ese Mario en medio del campo quemado. Al verlo, mi sentido común me dijo que me alejara de él, pero por más que mirara por otro lado, solo lo podía ver a él, y lo único que hice fue mirar para abajo para ver si se marchaba o algo así, pero ese Mario se acercaba a mí, como si de mí buscara algo. Cuando se acercó a mí, no me hizo nada, solo se me quedó mirándome como si él solo fuera una imagen. Ahí fue cuando desperté rápidamente. Después de eso me esperé un poco de tiempo, ya que si volvía a dormir de una vez, eso me haría volver al sueño. Bueno, la verdad, después de ese día ya no volví a jugar a ese juego, ya que era muy espeluznante para mí. La memoria aún está guardada, pero prefiero hacer que pase desapercibido. Pasó el tiempo y decidí hacerme amigo del compañero de amigo que se llamaba Mateo. Era buena gente, aunque era algo ateo. Yo respeto religiones. Nosotros tres convivíamos mucho, hasta incluso teníamos muchas cosas en común. Si ya que no les importa mucho mi vida, un día, fui con Mateo a su casa para irnos a la casa de mi amigo Antonio. Ya cuando casi íbamos a irnos, vimos un sobre afuera de la casa de Mateo, a lo que dijo: no me digas que. Abrió el sobre y no lo podíamos creer. Era un papel arrugado con un dibujo de lo que parecía ser el gorro de Mario, acompañado de un It's me Mario con sangre seca. Le pregunté que por qué había recibido, a lo que me respondió algo confundido: tú no te preocupes, no es nada grave. Arrojó el papel en el bote de basura y me dijo que ya nos fuéramos. Sentía que algo me ocultaba, pero pensaba que era mejor dejarlo en paz.
Bueno, a partir de ese día ya no me pasó nada raro, continué con mi vida normal. Recuerda, si ves algún archivo con el nombre de Mario.bps, puede que te topes con un juego de Mario Bros, o te topes con el mismísimo juego maldito. En caso de que algo extraño me vuelva a pasar les contaré, si es que vivo para contarlo, jaja, cuidado lo que descargas. Postdata. Hace unos días me llegó esta nota que, para ser sincero, me dejó sin palabras. Se lo enseñé a Mateo y dijo que eso era para él, y al parecer ya era el último mensaje que le enviarían. Juzguen ustedes mismos.